ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pilar Bartolomé Hernández. Pilar, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Pilar es secretaria general de Salud Laboral del Sindicato Médico de Córdoba, del SIMEC. Bueno, Pilar, son varios, ¿no?, los cargos y las responsabilidades que ostentas, ¿no? Mucha la responsabilidad, más que nada. Bueno, Pilar, si te parece, podemos empezar hablando de algo que se está, que está copando, ¿no?, que está ocupando las páginas de los diarios, no solo locales, pero sobre todo locales, y es que la ciudadanía cordobesa se preocupa ante esa previsión de que la gripe A en estos días, debido a esos cálculos que nos vienen, esos datos sanitarios, pueda llegar a incrementarse de tal manera que de nuevo se batan récords. Y de hecho se habla de 2.400 casos semanales, unos 110 ingresos hospitalarios, en fin. Por ese motivo, desde SIMEC se demanda, se pide al SAS una actuación urgente y contundente. Se pide refuerzo para atender a la población. Evidentemente, colapso, no se puede decir que haya colapso, ¿vale? Porque colapso es cuando el sistema no puede atender las necesidades, y por ahora se pueden atender perfectamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que con la reducción de plantilla que ha existido, los contratos que se realizan al 75%, la no contratación de personal, pues evidentemente satura las consultas o produce un aumento de frecuentación que no puede ser atendido a lo mejor en el día. Se están dando casos de, de un día para otro, de 2 días, incluso en pediatría de 3 a 7 días, ¿no?, la demanda. Simplemente estas crisis lo único que ponen de manifiesto es el déficit en infraestructura o personal, o un poquito las vergüenzas del sistema, ¿no? Que no es que el sistema no pueda copar esa asistencia, sino simplemente que es que el sistema ha estado recortado, ha estado ajustadísimo, y entonces cuando llega una saturación de una consulta, una doble asistencia, porque ahí no se sustituye, entonces un médico tiene que atender su consulta y la del compañero, ¿vale? Entonces donde hay 40 números y más, pues tienen que meter 40 números pero de 2 personas, con lo cual las citas para el día siguiente se van acumulando, ¿no? Ha habido sitios concretos donde sí se han derogado algunos programas, como han sido de hipertensión, diabetes y tal, durante un tiempo, precisamente para atender la demora cero, ¿no? Asistencia, asistencia, asistencia. Pero el sistema debería de contemplar estos picos de crisis también, ¿no?, y de tenerlos previstos. De hecho, la propia consejería ha reconocido que hay un 25% más de asistencia a la consulta, y dado eso ha puesto en marcha el plan contra la gripe, como pone todos los años, ¿no?, el plan de actuación contra la gripe. Este plan contempla, entre otras medidas, las consultas de demora cero, contempla las vacunaciones y demás que no se hayan realizado, porque en octubre ya se empieza a informar a la población de que están las vacunas y están las vacunas disponibles, ¿no? La población que está informada, no toda va a vacunarse, incluso los propios profesionales, algunos tampoco se vacunan, ¿no? En esto, como todo, hay teorías de un tipo, hay teorías de otro tipo, pero lo que sí es cierto es que la persona vacunada, y vacunada contra la cepa que se prevé que ese año va a ser la predominante, no es que sea la única, porque hay distintas cepas. Lo único que pasa es que con las distintas cepas que se han ido vacunando durante distintos años, produce también un efecto difusión en el resto de la población, ¿no? Entonces, esta vacunación lo que hace es que la gripe A, la famosa gripe A, si tú la tienes, va a tener una sintomatología menor que la que pudieras tener si no te hubieras vacunado. ¿A quién afecta este tema de la gripe? Sobre todo, a personas que están inmunodeprimidas, que tienen una serie de patologías respiratorias, que tienen una serie de patologías metabólicas y tal. Entonces, esas personas, si acuden habitualmente a sus revisiones, se les ha aconsejado ya que se vacunen. Evidentemente, no ha habido vacunas, a lo mejor durante una semana y demás, porque la previsión estaba ya agotada,
pero se han puesto en marcha otra vez vacunas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos teniendo personal que está vacunando. El otro día veía yo unas cifras que habían pasado de 23 a 200 en 24 horas, ¿no?, que se habían vacunado, ¿no? Entonces, vacunas hay, se puede acudir todavía a vacunarse. La campaña de gripe normalmente no termina hasta mayo, aproximadamente. Ahora mismo, eso sí, con todos los sistemas sanitarios puestos en marcha, pero además de la gripe hay que tener en cuenta que se tienen enfermedades respiratorias propias de la estación, que se tienen también neumonías neumocócicas, que también hay vacunas, se han puesto en marcha también las vacunas, y bueno, pues ha habido personal, sobre todo mayores de 65 años, que sí se le han puesto y otros no. Y luego también tenemos las propias de infantiles, la bronquiolitis y sobre todo la familia vírica, ¿no?, que es lo que se produce. Entonces no solamente tenemos un bicho dando vueltas, sino muchos bichos dando vueltas. Eso provoca, pues efectivamente, que aumente la demanda a las consultas y se pasa de 40 a 45 números, se pueden pasar a 50, 60 y 70 números día, con lo cual evidentemente la calidad asistencial, aunque por parte del profesional se intente dar la misma, donde cogen tres, no pueden coger 5, ¿no? Entonces los profesionales dan lo mejor de sí y bueno, esperemos que este pico que se prevé para esta semana o la semana que viene, pues no traiga consecuencias de ningún tipo. Nos encontramos, Pilar, en estos días pues con ese cruce, ¿no?, de posicionamientos. Por un lado, desde la Junta se nos dice que la única novedad este año es pues que se está trabajando con ese plan de alta frecuentación, pero que no se han suspendido ninguno de los programas. Tú hacías alusión precisamente a esos programas que se están viendo pues alterados, también pues del alejamiento de acercamiento, la proximidad con respecto a esa demora cero, y por otro nos encontramos con las quejas de los usuarios y con las demandas del propio colectivo y del personal sanitario. El espectador y potencial paciente en estos días, en estas semanas, sobre todo si se encuentra en una de esas poblaciones de riesgo, ¿con qué se queda de este panorama tan convulso y tan confuso? Lo que es evidente que plantilla hay menos, hay un 25% menos, al haber un 25% menos, hay un 25% menos para poder atender a esa población, con lo cual va a haber una demora aumentada al menos en un 25%. Entonces, los servicios de urgencia se ven saturados, más todavía que las consultas, porque las personas acuden a urgencias directamente en vez de acudir a su centro de salud. El centro de salud también tiene un sistema de urgencia para atender a la población en el mismo día si es urgente. Entonces, pues han incrementado también las visitas a domicilio, personas mayores de 65 años que no pueden desplazarse o que están encamados, ¿no? Entonces, todos tenemos en casa algún resfriado, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues es propio de la época, pero también la gestión que se hace de la consulta, del personal para atender esas consultas, no puede ser siempre el mismo. El mismo profesional acuda a todo, el mismo profesional haga de todo, el mismo profesional, tanto en enfermería como en medicina, haga lo que tiene que hacer, no solamente de su cupo, sino de mi cupo y algo más, como siempre, y bueno, pues los complementos, las retribuciones, toda la asistencia que se preste, pues sea culpa del personal, porque no lo es, que es el primero que está en batalla y el primero que recibe la aguantada. La aguantada arriba no llega, ¿no? Entonces, que se queden con eso, que los profesionales están ahí para atenderles, pero que también son personas que tienen que llevar un bocado a su casa. Córdoba es la segunda provincia andaluza con la tasa más alta de gripe, según indica el boletín epidemiológico del Ministerio de Sanidad, encontrándose la tasa de incidencia, según el último informe de la Delegación de Salud, en torno a 300 casos por cada 100.000 habitantes, el 99,8% con el serotipo de gripe A, requiriendo de momento solo un 5% de ese ingreso hospitalario. Según estos datos siempre, también se preguntan, seguro que los espectadores lo hacen, Pilar, por la virulencia, al menos potencial, del virus, de esa cepa, y bueno, cómo
como vamos entrando ya en el mes, estamos en el tercer día todavía, sí. No sé si se pueden ya tener datos más concretos o al menos cuáles son las expectativas de cara a las próximas semanas. Las expectativas, todos los años se hace una previsión, cuándo va a ser el pico máximo, cuándo va a ser el pico mínimo, normalmente basado en un histórico y basado también en la cepa en concreto, ¿no? Estos bichos son como las personas, tienen nombres y apellidos, ¿vale? Y son pues, de fulanito y de menganito, ¿no? El virus de la gripe A no es un único virus, ¿vale? Puede ser virus A tipo 1, subtipo 2, ¿vale? Que sería como Pepito Pérez Rodríguez, ¿no? Pero luego también te puedes encontrar un primo suyo, que es Pepito Pérez López, que viene a ser similar pero no es igual, ¿no? Sí. Entonces, en previsión de esto, todos los años se hacen unas combinaciones de cepas de las más frecuentes o de las que se prevén que ese año van a ser las más frecuentes. Evidentemente, la recomendación de vacunación todos los años es importante, sobre todo, como hemos dicho antes ya, personas que puede atacar más virulentamente, como son niños, como son personas inmunodeprimidas, como son personas con alteraciones metabólicas y sobre todo respiratorias o cardiovasculares. Que también se le vacuna, como hemos dicho, de la neumonía neumocócica, que es otro compañero de viaje de la gripe. Lo que sí hay que tener muy claro es que ante cualquier síntoma de resfriado y bueno, fiebre, malestar, vómito o diarrea que acompañe el cuadro, pues acudir al médico, evidentemente, acudir al médico y luego pues guardar las recomendaciones de rigor, ¿no? Siempre se ha dicho que la gripe con tratamiento dura una semana y sin tratamiento 7 días. Son 7 días, se tome o no se tome. Lo único que, bueno, pues reposo, muy buena hidratación, la famosa vitamina C, los zumitos de naranja y tal, bueno, pues ayudan también y sobre todo pues abrigarse y no salir a la calle, ¿no? Entonces, pues simplemente con guardar esas medidas y ante cualquier empeoramiento de la sintomatología acudir a los servicios sanitarios, pues no tiene por qué haber ninguna mayor virulencia. Evidentemente todos los años y por desgracia hay muertes, pero no ya dependen directamente de la gripe A, sino de que personas con una patología previa y con gripe A puede ocurrir, pero no tiene por qué ser por la gripe A, sino que agrava normalmente su patología previa, se descompensa y puede producirse. Desde luego las cifras no son alarmantes, ¿vale? Entonces viene a estar dentro de la cifra normalmente esperada, que por desgracia pues los organismos no están inmunes a todo, ¿no? También en estos días desde los sindicatos médicos nos llegaban pues estudios como bueno pues ese cálculo que se ha hecho en el desembolso del SAS a la hora de adquirir esas vacunas y bueno pues se decía que en las últimas 3 temporadas ha ido descendiendo esa inversión. Esto tiene una explicación lógica, es pues un coletazo, un daño colateral de los ajustes o los recortes, podemos decir, o sencillamente lo dejamos ahí sobre la mesa y que el espectador o el paciente, como decíamos antes, evidentemente, según se cuente la película o según se vea la película, pues va a tener una respuesta u otra. Desde que hemos pasado de 8 millones a 4 millones porque somos muy buenos gestionando, que hemos pasado de 8 millones a 4 millones porque vamos recortando, o porque hemos pasado de 8 millones a 4 millones porque es la previsión. Lo que es evidente es que se ha pasado de 4 a 8 y de 1.500.000 a 1.200.000 vacunas compradas. Yo lo dejo ahí encima de la mesa. Y otra noticia que al hilo de toda esta espera y esta preocupación por el incremento de los casos de gripe ha venido con el fallecimiento de ese paciente octogenario en el hospital de Cabra. ¿Es excesivo el revuelo que se ha levantado alrededor de este deceso o realmente hay una explicación, hay una motivación por la cual pues no se sepa o no se conozca la causa del fallecimiento? Yo creo que es un poquito excesivo el revuelo que se está haciendo, porque ya te he dicho, o sea, todos los años hay decesos
por ese motivo o por otro, por infarto, por descompensación metabólica, por una rotura de cadera, por multitud de patologías que pueden dar lugar a este proceso. Y además, pues en personas mayores, muy mayores, pues es normal. Es normal porque no somos inmortales y es normal porque no todos los organismos tienen las mismas, llamémoslas, defensas que otros, ¿no? Que además, como hemos dicho, si esta persona, además de tener 80 años, tener una patología previa, haber adquirido la gripe, pues ha sumado 2 más 2. Entonces, no creo que haya que darle más importancia a la noticia de la que realmente tiene. Evidentemente engrosa la estadística de muerte por gripe A, porque tenía gripe A, pero no es la única que se va a producir ni la única que se ha producido. Y cuando hablamos de sanidad, Pilar, terminamos hablando de política. Recordaba unas declaraciones que llegaban desde AFEM. Se decía que el gran reto de la sanidad en este momento era despolitizar, precisamente otorgar una mayor autonomía a los responsables y a los profesionales de la medicina. No sé si también lo ves así, porque es verdad que cuando abrimos el periódico vemos los informativos, las tertulias, siempre que hablamos de sanidad, de ese modelo público, de la intervención de lo privado, de la externalización y demás, al final normalmente nos quedamos en esos fuegos cruzados, ¿no?, de los políticos. El problema ha surgido porque la gestión de la sanidad no está en manos de personal profesional de la gestión ni técnicos profesionales de la gestión. La mayoría de las comunidades, la mayoría de las autonomías, sean de un signo o de otro, la gestión suele estar, sobre todo de cargos intermedios, en personal que no está cualificado para la gestión. Son normalmente elegidos por perfil, un perfil muy determinado, con unas características muy determinadas que casualmente la mayoría de las veces se ajusta a una determinada persona, y esa persona pues lo único que es correa de transmisión de las órdenes que recibe. No suele hacer una gestión profesional, una gestión con el personal. Es evidente que una empresa, cuando sus trabajadores trabajan contentos, a gusto, y dan el 100%, como se está dando en esta ocasión, en sanidad, si están bien dirigidos y están bien gestionados, la sanidad es mucho mejor. Si ahora parece ser que se pudiera tener gestores técnicos, gestores por oposición, gestores que realmente demuestren su valía, independientemente del signo, por eso se creó el cuerpo de funcionarios, precisamente se creó para evitar los cambios de cuando era republicano, que venía uno, ahora soy de Sagasta, ahora soy de Cánovas y tal, ¿no? Entonces, para evitar ese trasiego de personal cuando entraba uno o cuando entraba otro, se creó la figura del funcionario. La figura del funcionario era una persona técnica, una persona con conocimientos, que además los demostraba para poder acceder a ese puesto de trabajo y que independientemente del signo que viniera, pues iba a desarrollar su labor. Eso hoy en día se ha perdido un poco. La figura del funcionario se ha denostado bastante. Se han creado otras figuras paralelas al funcionariado, que son perfiles y contrataciones irregulares, diríamos, no vamos a decir más, y evidentemente la labor desarrollada por unos y otros no es la misma. Cuando además de eso le unes que los cargos intermedios son personas puestas para dirigir según órdenes políticas, no técnicas, es cuando entramos en conflicto. Una gestión de la sanidad, una gestión de la educación, tiene que ser independiente del poder político, tiene que ser a cargo de técnicos y tiene que ser a cargo de gestores que realmente sepan lo que están haciendo. No se puede jugar a gestor o jugar a cargo intermedio, se tiene que tener un conocimiento base.
Y por eso tanto pues, los ciudadanos en general como el colectivo médico, el personal sanitario en particular, pues nos encontramos un poco en medio, ¿no? de esas polémicas, de ese intercambio de reproches, en este caso pues, bueno, el más habitual entre la Administración central y la autonómica. En estos días pues, la consejera de Salud ponía de manifiesto que bueno, la absoluta indignación, ¿no? Del gobierno andaluz con el PP por lo que califica de mentiras sin pudor además sobre la sanidad pública andaluza. ¿Qué análisis hace el SIMEC o qué análisis se hace desde el Sindicato de Médicos de Córdoba de esta situación y de estos intercambios, como decíamos, de este fuego cruzado? Porque si bien por un lado se habla de que la sanidad pública en Andalucía no es ya tan pública, por parte de Andalucía del Sur se contesta con que se está pagando de alguna forma el fracaso de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Como hemos dicho antes, la gestión tiene que ser por profesionales. Evidentemente, jugar con la sanidad, con armas arrojadizas entre un gobierno u otro, además, me da igual el color que sea, va en perjuicio tanto de los sanitarios que trabajan como del personal que acude a esos sanitarios. Evidentemente la política influye en todo, evidentemente, y se puede utilizar pues como arma, como hemos dicho, para defender determinados posicionamientos. Pero lo que no se puede hacer tampoco es ocultar, ni mentir, ni decir, no decir, más bien no decir lo que es. Evidentemente, cuando una persona, como hemos hablado antes, ¿no? Entra por las puertas de urgencia, le da igual si es público o privado, lo que quiere es que le atiendan, ¿vale? Evidentemente, como hemos dicho también antes, la crisis ha puesto de manifiesto los déficits que puede tener el sistema. Incluso la propia Junta de Andalucía, para atender a la población, ha acudido a externalizaciones. Aquí en Córdoba ha habido huelgas de celadores, pinches, lavandería, suministros, que lo tienen externalizado o concertado, me da igual la palabra eufemística que se utilice, para tener asistencia a la población. Es más, hay conciertos determinados con determinados hospitales, tampoco pasa nada. ¿Que es un 4%, que es un 5%, que es un 60%? Me da igual. Lo que tiene que darse es la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria. Si para eso hay que concertar, pues se concierta. Si para eso hay que externalizar, pues se externaliza. Pero siempre respetando derechos adquiridos y no cambiando las cartas a mitad del juego. Tú no puedes exigirle a una persona que entre a trabajar en la asistencia sanitaria con unas determinadas características y unos determinados requisitos, y luego, cuando ya está dentro, a mitad de la película le cambio, ¿no? Aquí en Andalucía se ha ido haciendo un cambio progresivo, lento, poco a poco. Se pasaron de los médicos de pueblo, se pasó a la atención primaria, de las zonas básicas de salud se pasó a las unidades de gestión clínica, ahora se está pasando a las áreas, luego se pasará a... Hay nuevos modelos de gestión, hay nuevos modelos de hacer las cosas, y no tienen por qué ser ni malos ni buenos, sino que tienen que ser efectivos y atender a la población. Y siempre que el modelo sea efectivo, atienda a la población y dé cobertura a los trabajadores, el SIMEC va a estar ahí. Y es que al ciudadano, pues bueno, lo que le preocupa, por un lado, pues que realmente tengamos que echar mano, ¿no? del bolsillo, y de ahí pues la polémica en torno al copago, porque si bien es verdad que el Ministerio pues anulaba los dos copagos previos, se ponía en marcha ese otro en relación a los fármacos dispensados en los hospitales. Ninguna comunidad autónoma lo ha puesto todavía en marcha, pero ahí tenemos ese copago o repago, como también se le llama, y por otro, pues esos datos que nos llegaban desde Yo Sí Sanidad Universal, que nos habla ya de más de 1 millón, alrededor de 1 millón de personas excluidas del derecho a una atención sanitaria, por Real Decreto del 16/2012. Estos dos asuntos sí que son dos grandes, inmensos focos abiertos. Como bien dices, al paciente no le preocupa cuál sea el sistema y cuál sea el modelo de gestión, pero sí cómo efectivamente la atención y de qué manera llega esa atención. Actualmente en España se ha venido diciendo que la sanidad era
única, universal, y era gratuita. La sanidad no es gratuita, la sanidad sale de los impuestos, sale de tus impuestos, de mis impuestos, de los impuestos de todos. Entonces, ¿que ha habido abuso? Puede ser que haya habido abuso por parte de los usuarios, por parte de los responsables de sanidad, y que ahora en la época de crisis, como hemos dicho, pues, empieza a sentar un poquito todo, ¿no? Igual que cualquier familia que ha tenido un presupuesto, ha estado gastando y ahora viene la crisis y, oye, empezamos a cortar recibos de todos los lados. Todo el mundo hemos cortado, ¿no? El copago, ahí ha habido una serie también de propaganda, de prensa y tal, porque los medicamentos que ahora teóricamente se tendrían que pagar en hospital, esos antes estaban fuera en farmacia y se compraban en farmacia, luego pasaron a hospital, luego ahora pues habría que pagar hasta 4 euros y tal. Bueno, eso es un tema que son medicamentos caros, son medicamentos que o se suben impuestos o se hace algo, evidentemente. Y en cuanto al el tema de personal o personas que se ha quedado sin asistencia sanitaria, unos sí y otros no. ¿Por qué? Porque hay directivas europeas que marcan que a los usuarios de ese país lo atiende ese país. Pero si tú te vas fuera a trabajar o a estar o a vivir, esa sanidad la paga no el país donde vas, sino el país de origen. Entonces aquí había habido mucha inmigración, que se le había dado la tarjeta sanitaria y que cuando la habían cogido se iban a otro país directamente. Entonces seguían llegando la factura de España un año después, ¿no? Entonces eso, las arcas de España y de los usuarios habituales de España lo estábamos pagando, ¿no? Eso se ha regulado por una serie de directivas europeas, ¿vale? En cuanto a la asistencia urgente, a la asistencia a enfermedad grave, están cubiertos. Evidentemente nos gustaría poder atender a todo el mundo y de hecho los sanitarios atendemos a todo el mundo. Cualquier persona que llega a una consulta con un problema, ¿vale?, es asistido por cualquier profesional que esté en el centro, sea urgente o sea demorable. Entonces esa asistencia sanitaria se está prestando, no se deja a nadie tirado ni nada. Y se está regulando poco a poco el qué, el cómo, el cuándo. La propia Junta de Andalucía quitó del prescriptor del médico muchos medicamentos, aquellos que se llamaban BINES, ¿no? Los quitó. Luego se hacían en recetas que llevaban una raya en medio, que eran las chabelinas, ¿no? Pues entonces también se quitaron del catálogo a recetar. Y hoy en día la Junta de Andalucía, por los decretos que tiene de farmacia y las subastas que ha promovido, en Andalucía hay medicamentos que tú, si quieres que te lo receten, tienes que pagarlo al completo. No es como antes que podías a lo mejor en la farmacia pagar un suplemento y llevarte el que tú querías. No, o te llevas el que la Junta de Andalucía dice que te tiene que recetar el médico, o lo pagas al completo. Entonces, eso también se llama de alguna manera, no sé cómo se llama, pero tiene su nombre. Entonces, si yo no puedo utilizar el mismo medicamento por seguridad social que puede estar utilizando en Navarra, en Madrid, en Galicia, también estoy sufriendo una discriminación con respecto al resto del Estado. Eso no sé cómo llamarlo. Eso no es copago, eso es Andalucía, que es diferente. Bueno, ¿y cómo vive o cómo ha recibido Andalucía, cómo ha impactado pues la suspensión de ese plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público? Este era el nombre de ese proyecto cuyo artífice, Javier Fernández Laschetti, pues ha acabado dimitiendo. Hemos escuchado cosas como, bueno, pues se ha ganado una batalla, pero bueno, no la guerra, esas mareas blancas que siguen adelante. ¿Qué efecto, qué incidencia real, qué peso específico puede tener este paso adelante que venía desde el ámbito propiamente, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
en el resto de las comunidades autónomas y en el global. ¿Cuál es el futuro? Porque seguimos teniendo muchos asuntos para empezar a recuperar esos puestos de trabajo que se han perdido y de alguna manera pues seguir adelante, porque hay procesos que ya están en marcha, ¿no? Hay procesos que ya están en marcha, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todas las comunidades de España. Ya hemos hablado que con la crisis pues el recorte ha venido en todas las comunidades, se quiera o no se quiera, ha venido el recorte. El tema de ganar una batalla, una crisis y demás, eso es lo que no debería de influir. Si se gestiona como se tiene que hacer, con profesionales que sepan lo que tienen que hacer. Y nunca se puede hacer las cosas de golpe, a lo bestia, ¿no? Como quien dice, intentando que todo cambie a la vez, porque no se puede. Las cosas para que cambien, pues se tienen que ir haciendo poco a poco, las cosas para que cambien se tienen que ir contando con los profesionales a los que vas a cambiar, y tiene que haber mayor diálogo y mayor confrontación dialéctica, no de otro tipo, entre el personal. Aquí en Andalucía se han intentado cambios y demás, y has tenido huelgas del 061, de funcionarios, has tenido huelga de ATS, huelga de médicos, has tenido huelga de celadores, has tenido huelga de todo tipo, ¿no? En el momento que se intenta cambiar algo por la fuerza, sin diálogo, sin información, sin llegar a acuerdos, evidentemente siempre va a haber una batalla, da igual el signo que sea. Y volvemos a Andalucía porque el personal eventual busca regularizar su situación. El primer paso, la constitución de la Asociación de Eventuales del Servicio Andaluz de Salud, que se marca como objetivo la creación de esa plataforma que permita la demanda colectiva al SAS. Más de un centenar de miembros de momento, y una respuesta contundente, masiva por parte de las redes sociales, ¿no? Desde el Sindicato Médico siempre hemos venido denunciando la falta de contratación del Servicio Andaluz de Salud. Hemos venido denunciando los recortes producidos, porque se ha reducido la plantilla, aunque digan que no, que era para salvar puestos de trabajo. Se han perdido más de 15.000 puestos de trabajo, que ya es decir, en la sanidad, que es la que atiende a la población, no se tienen las plantillas dotadas, no solamente al recorte realizado, no se tienen las plantillas dotadas con el suficiente personal que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los contratos que se están realizando al 75%, o sea, tú trabajas al 75%, pero luego te añaden guardias al 100%, con lo cual sale muy barato, ¿vale? Se están haciendo contratos al 50%, al 60%, por una hora, ¿vale? Entonces, yo creo que hay excesiva flexibilidad en el empleo en la Junta de Andalucía para atender a la población. A ti no te pueden exigir que en 4 horas hagas el mismo trabajo que deberías de realizar en 7 u 8 horas, pero se exige. Se están realizando contratos de cirugía a tiempo parcial y luego tienen que terminar la operación, y eso se paga como guardia, no se paga como jornada ordinaria, que tiene precio distinto, evidentemente. Se han dejado de pagar una serie de complementos que se estaban retribuyendo, pero se exige el mismo trabajo. Se ha dejado de percibir una serie de... Se ha dejado de pagar correctamente una serie de complementos, pero se sigue exigiendo el mismo trabajo. Se están contratando menos plantillas, o no contratando. Las sustituciones en verano demuestran que no se hace ninguna contratación, al mínimo, o sea, donde hay uno, pero donde hay 2, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, la asistencia sanitaria tiene que partir de una plantilla que dé sustento y que dé respuesta a esa demanda. No se puede tener a la misma persona haciendo 2 consultas y encima al 75% del tiempo. No se puede hacer lo mismo para 2. O tengo una persona que va a un pueblo y a otro, pero él pone el coche, la gasolina y su seguro de su coche para ir de un pueblo a otro. A mí, cualquier empresa, cualquier trabajador entiende que si la empresa te manda a hacer un trabajo, es la que te tiene que poner los medios, que es lo que está estipulado por la ley. Aquí en medicina no, en enfermería no. Te pones tú el coche, la gasolina, el seguro y demás, ¿no? Entonces,
hay una serie de circunstancias que antes de la crisis y ahora la crisis ha agravado. Esas contrataciones en precario evidentemente están dando lugar a que los sindicatos estemos en la calle, los sindicatos profesionales sanitarios, ¿vale? Y también que se creen asociaciones de este tipo para defender sus derechos y sus contrataciones. Y estamos en Andalucía, no en otras comunidades. Y en paralelo, pues el paro entre los facultativos. Hace muy pocos días, a juicio del Foro de la Profesión Médica, pues se hablaba de la preocupante proliferación de facultades, que además pues sigue su curso, sigue adelante, y de la carencia de un registro nacional. ¿Podrían ser estas medidas, estas dos direcciones, de alguna manera pues una forma de canalizar al menos esta situación de tantísimos jóvenes? Desde hace años, no te digo 5 o 7 ni más años, yo llevo bastantes años reclamándolo, se están reclamando las plantillas. ¿Qué plantilla tiene el Servicio Andaluz de Salud? ¿Qué médicos tiene? ¿Qué enfermeros tiene? ¿Qué celadores tiene? ¿Qué auxiliares tiene? ¿Cuántos tiene contratados? ¿Cuánto en plantilla fija? ¿Cuánto en eventual? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de contratos tienen? Plantillas que sistemáticamente se nos niegan. Las pedimos en enero, en junio, cuando hay unas oposiciones, se nos niegan la plantilla. Nos dan un número, nos dan cifras que luego no puedes contrastar, porque no te dicen dónde están, ni quiénes son, ni qué tipo de contratos tienen. ¿De acuerdo? A todo personal que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud se le exige que lleve una identificación con su nombre, su apellido, con lo cual su nombre y su apellido es público. ¿De acuerdo? Pues a los sindicatos que son representantes de esos trabajadores se nos niegan el listado de ese personal público con nombres y apellidos. Pepito Pérez López, centro de salud de tal sitio, contrato fijo de mañana, fijo de tarde, 75%. ¿Para qué? Para que no podamos sacar precisamente esos estudios, esas cifras, ¿no? Evidentemente ha habido un poco de abuso con el tema de la creación de facultades. Todo el mundo tenía que tener una facultad en su provincia, incluso hasta 2, ¿no? En España hay más facultades por metro cuadrado, ¿no?, que en el resto de Europa, donde se concentran, ¿no? Evidentemente eso ha dado lugar a una salida de profesionales que ahora mismo está originando la plétora que hubo en los años 80. En los años 80, yo me acuerdo, mi clase en primero estábamos 600 alumnos, en Córdoba capital. Se lo puedes multiplicar por todas las universidades, te da una cifra astronómica. Pero también pasa una cosa, esa plétora que hubo de los años 80, de aquí a 15 años nos vamos a jubilar todos. Y a partir de un determinado año, de hace 8, 9 años, se ha empezado a acceder a las facultades nada más que 100 por... Con lo cual va a haber ahí un decalaje, que es el temor que existe de que no haya suficiente relevo, ¿de acuerdo? Por eso exigimos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, esas plantillas, ese registro de profesionales, que sepamos dónde están, qué contrato tienen, qué tipo de vinculación con la administración tienen, para que de esa manera se pueda, primero, gestionar, segundo, llegar y dar una asistencia de calidad a la población, y tercero, hacer una previsión de futuro, teniendo en cuenta que de aquí a 15 años, te he dicho, el 50% de la plantilla existente hoy en día, que viene del boom de los 60 y viene de los años 80, se va a jubilar. Ya las jubilaciones se están realizando con 65 años, progresivo hasta 67, ¿no? Se ha dado que se pueda pedir que pueda llegar a los 67 jubilándote, pero al paso que vamos, con las pensiones que hay y demás, pues yo creo que vamos a tener que estar trabajando hasta los 70 a este paso. Entonces, vamos a hacer un registro, vamos a ver quiénes tenemos, de qué edades son, en qué especialidades hay, porque a lo mejor habrá especialidades que sí sean deficitarias y otras no, y a lo mejor hay que plantearse nuevos modelos de gestión para poder llegar a esa previsión.
el Ministerio de Sanidad de cara a las negociaciones de los próximos 6 meses, del próximo semestre, pone sobre la mesa temas como la homogeneización, que no lo digo, de los criterios de baremación de la OPE, la evolución del empleo en el Sistema Nacional de Salud y el proyecto de gestión clínica, pero no el espinoso asunto de la congelación o suspensión del pago de la carrera profesional decretado a la mayoría de las autonomías debido a los recortes. Se teme que en estos próximos meses pues, los sindicatos no tomen parte, ¿no? Digamos, en el momento crucial y que nos encontremos de alguna manera con todo ya previsto a posteriori, ¿no? Ahí no creo que yo que llegue a eso. Precisamente yo... Esa sería ya la situación extrema. No, te lo digo porque eso no es así, porque precisamente yo soy de un sindicato profesional, no de clase, profesional, y además estamos en el Ministerio, o sea, concretamente yo estoy en uno de los grupos de trabajo de la Unidad de Gestión Clínica y de otros temas, y se está negociando, se está hablando, se está consensuando. ¿Por qué? Porque lo que no se puede tener son 17 maneras de hacer las cosas, no se puede evaluar, no se puede medir, no se puede comparar, cuando tú tienes 17 maneras de acceder a la administración, de pagar la administración, de hacer la administración, de consensuar la administración, ¿vale? Entonces, ya bastante tenemos con un signo u otro para que encima tengamos 17 maneras de hacer las cosas. Entonces, están intentando llegar a acuerdos que sean generales y que permitan la movilidad entre profesionales y la movilidad entre comunidades, porque muchas veces tú tienes aquí en Andalucía una serie de conceptos valorables en las oposiciones, pero que cuando llegas a Galicia, Madrid o a Cataluña no te sirven para nada, con lo cual estás en desventaja, ¿de acuerdo? O al revés, tú tienes una serie de retribuciones que a lo mejor aquí en Andalucía somos de los peor pagados con respecto al resto de las comunidades autónomas, con lo cual también ahí tenemos una discriminación. A la hora de realizar una serie de cursos, de estudios para poder subir en esas famosas carreras profesionales, te encuentras con que si te vas a otra comunidad autónoma, los realizados en la otra no te cuentan, con lo cual disminuyes en el nivel de tu carrera profesional. Entonces se está intentando entre todas las fuerzas sanitarias llegar a un consenso que permita tanto la movilidad de los profesionales voluntaria como que permita que se evalúe, se cuente y se tengan resultados. No estamos entonces abocados a la heterogeneidad tradicional como vaticina el CESIF. De todas maneras siempre hay especificidades, siempre. Por lo menos en lo básico, por lo menos que se lleguen a acuerdos en lo básico, ¿vale? Cosas que sí se puedan intercambiar. Luego ya si cada comunidad puede tener una especificidad determinada por sus características, porque no todas las comunidades son iguales, ni se desarrollan igual, ni la población es la misma, ¿de acuerdo? Entonces pueden tener una, pero en lo básico, en cómo se hace, quién lo hace, de qué manera se mide y qué resultados se tiene, eso tiene que ser básico y se puede comparar. Yo no puedo decir que una región tiene más de esto o menos del otro si no puedo medirlo. Yo no puedo decir que una población tiene más enfermedad o menos enfermedad si no mido 60 y 60 años. Si mido 50 y 60 años ya me está variando, pues esto es igual. Yo no puedo medir que los profesionales son mejores o peores por comunidades o por especialidades si no puedo medirlos. Entonces, lo primero de todo es un registro, unas nociones básicas para todo el Estado y luego ya las propias especificidades de las propias comunidades, pero que incluso esas especificidades puedan tener una repercusión, aunque sea menor, en los baremos en otras comunidades. Pues muchos los caminos por andar, Pilar. Empieza el año como siempre, ¿no? Me imagino que ya estás habituada con muchísimos frentes abiertos, así que preguntarte en qué se va a centrar el CIMEC, pues de alguna manera resulta poco específico, ¿no? Diríamos que en todas estas cuestiones, ¿no?, que se están planteando. No, el objetivo del CIMEC siempre ha sido muy claro, que es la defensa de los facultativos, tanto médicos, veterinarios, farmacéuticos, psicólogos, la defensa de ese trabajador, que parece que es un trabajador de élite,
pero es el mismo trabajador que cualquiera que está contratado y con un sueldo y que tiene que hacer un trabajo en un horario determinado igual que el resto, ¿de acuerdo? Lo que no puede ser es porque tú seas esto o lo otro, ya no tengas derecho a nada, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros incidimos. Este año pues hay una serie de objetivos que nos hemos marcado. Desde SIMEC está integrado dentro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Ahí me honran de ser secretaria general de Salud Laboral. Y este año hemos propuesto nosotros en Europa hacer un estudio de conciliación de la vida laboral y familiar, que siempre se entiende que es un estudio de mujer. Y la conciliación de la vida laboral y familiar es tanto de hombres como de mujeres. Entonces, ahí queremos incidir este año especialmente. Estamos trabajando también en el tema de la jubilación, de que sea una jubilación flexible, entre 60 y 70 años, porque hay especialidades que en 30 años han trabajado los mismos horarios que 45 años, porque nosotros, además del horario normal que todo el mundo tiene, de 8 horas, además de eso, venimos obligados a hacer entre 12, 18 y 24 horas de guardia a la semana. Con lo cual, el horario semanal no son 40, sino bastante más, ¿no? Son hasta 36 y 48 horas, ¿no? Máximo. Entonces, que eso se compatibilice y que además se contabilice de alguna manera, ¿no? Otro de los objetivos que nos hemos marcado es empleo 100%. O sea, que se contrate la plantilla que se tiene que contratar, pero además al 100%. Fidelizando al personal, fidelizando a todos los trabajadores, pero no haciendo contratos mes a mes, cada 3 meses, sino que si están cubriendo una necesidad, una vacante, un puesto que está libre, que se contrate al 100% y por el tiempo necesario. Que las convocatorias de las oposiciones que se han hecho se realice en el menor tiempo posible, porque sabemos que desde que se convoca hasta que se realizan y hasta que toman posesión pueden pasar 3 o 4 años, entonces que se realice en el menor tiempo posible y sobre todo, bueno, pues que la sanidad andaluza pues siga siendo puntera en el resto del mundo. Muy bien, pues Pilar, entonces son muchos los asuntos y muchas las razones por las que volveremos a llamarte y esperaremos que nos puedas hacer un hueco como hoy. Cuando vosotros queráis. Te agradecemos muchísimo que hayas abierto el año en Córdoba TV, porque es verdad que no habíamos todavía abordado el tema de salud, de sanidad, y que como habrás visto, estoy resfriada. Contigo resfriada e informadísima, por supuesto. Muchísimas gracias Pilar, que te recuperes, que te mejores, que en estos días es muy difícil, ¿no? Ir a mi médico. Tendrás que ir a tu médico, efectivamente. Muchas gracias, Pilar, y hasta muy pronto. Gracias.